El sol se estaba ocultando detrás del horizonte cuando un hombre solitario apareció en la playa de la isla. Su figura era alta y firme, con el polvo de caminos largos todavía incrustado en sus botas y en la capa raída que lo protegía del viento. Había recorrido desiertos, ríos y pueblos que lo habían visto como un forastero, pero nada lo había preparado para lo que encontró al desembarcar. Una isla gobernada enteramente por mujeres, donde los hombres eran observadores o colaboradores de sus reglas, pero nunca líderes. Desde lejos, el pistolero notó algo extraño en la atmósfera del lugar. Las casas estaban construidas con un equilibrio perfecto entre funcionalidad y armonía con la naturaleza, y las personas que se movían por la playa parecían poseer una confianza y coordinación que él nunca había visto. Entre ellas, los hombres existentes eran pocos y parecían moverse con respeto silencioso, evitando cualquier gesto de autoridad o conflicto. Todo indicaba que la dinámica de la isla era diferente. La fuerza bruta y la intimidación, que solían abrirle puertas en otros lugares, aquí tenían poco valor. Al caminar por la arena, el pistolero fue observado por varias mujeres que patrullaban la costa. Sus ojos eran firmes, analíticos, y transmitían la sensación de que cada visitante debía probar algo más que sus palabras o su apariencia, debía demostrar su disposición a seguir las reglas del lugar. Por primera vez, el forastero sintió que su reputación de pistolero solitario no le otorgaba ninguna ventaja. De hecho, podía incluso ser un problema. La incertidumbre le generó una tensión extraña. Acostumbrada a imponer respeto a través del miedo, ahora debía enfrentar la posibilidad de que sus habilidades no fueran suficientes para integrarse. Una de las líderes de la isla, reconocible por la posición que llevaba en su porte y la forma en que las demás la escuchaban, se acercó. Su presencia era imponente, pero no por la fuerza física. Emanaba autoridad, inteligencia y confianza absoluta. La observó de pies a cabeza, evaluando cada gesto, cada respiración, y luego habló con voz clara y firme. «Forastero», dijo, «esta isla tiene sus reglas. Aquí, quienes quieren quedarse deben caminar bajo nuestras normas. No es una sugerencia, es la condición para existir en este lugar». El hombre, acostumbrado a que sus palabras y su pistola fueran suficientes para abrir caminos, sintió un golpe de realidad. Por primera vez en su vida, no estaba en control. No había amenaza que intimidara a las líderes de la isla, ni armas que lo colocaran por encima. La autoridad aquí era diferente. Era colectiva, sabia y justa. La idea de seguir reglas que no dictaba él mismo le resultaba extraña, incluso humillante, pero al mismo tiempo despertaba un interés que no había sentido en años, la posibilidad de aprender a navegar un mundo donde la fuerza no era la única moneda de poder. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, el pistolero observaba la isla con una mezcla de respeto y curiosidad. Sabía que su primer paso no sería tomar control, sino comprender, observar y decidir si podía adaptarse a las reglas de un lugar donde las mujeres mandaban y él debía caminar a su lado. La decisión no era solo sobre quedarse o marcharse, era sobre quién quería ser en un mundo que lo desafiaba a cambiar. Con el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, el pistolero respiró hondo, ajustó su capa y se preparó para acercarse a la comunidad. Sin saberlo, ese primer contacto marcaría el inicio de una transformación que pondría a prueba su orgullo, su instinto de supervivencia y su capacidad de confiar en alguien más allá de sí mismo. La isla le había dado la bienvenida con un mensaje claro: desde ahora, nada sería como antes. Tras su llegada a la isla, el pistolero se encontraba de pie en la playa, observando la comunidad con cautela. Su instinto le decía que debía acercarse con respeto, pero la curiosidad y el orgullo que lo habían definido durante años lo impulsaban a medir cada paso que daba. No tardó en ser rodeado por un grupo de mujeres, no armadas, pero sí seguras de su autoridad y de la ley que regía aquel lugar. Cada movimiento, cada mirada, transmitía una advertencia silenciosa. Este no era un lugar donde el miedo se impusiera. Aquí, la fuerza debía someterse a las normas de la comunidad. La líder principal, una mujer de porte imponente y mirada firme, se adelantó. Sus ojos no solo evaluaban su físico, sino también su carácter, su paciencia y su disposición a respetar las reglas. Con voz clara y decidida, explicó la estructura de la isla. Todos los hombres debían seguir las instrucciones de las mujeres, respetar la vida comunitaria y contribuir al bienestar general. Aquellos que se negaran a cumplir las reglas no podían permanecer. El pistolero, acostumbrado a actuar por su cuenta y a imponer su voluntad, sintió una mezcla de desafío y desdén. Por instinto, quería cuestionar la autoridad de la líder, argumentar que su experiencia y habilidades lo hacían un individuo excepcional. Pero pronto comprendió que en esta isla, la arrogancia no tendría cabida. No había armas que cambiaran la dinámica, no había intimidación que funcionara. La autoridad era clara, y su supervivencia dependía de adaptarse.
Para demostrar su disposición a integrarse, se le pidió cumplir con una serie de reglas inmediatas: dejar sus armas visibles pero bajo supervisión, participar en actividades de la comunidad y respetar las jerarquías establecidas. Estas órdenes, aunque simples, chocaban con todo lo que conocía. La independencia absoluta que había cultivado durante años parecía un lujo imposible. Pero mientras observaba la mirada serena y firme de la líder, entendió que resistirse solo lo aislaría y pondría en riesgo su vida. El pistolero se sometió, aunque con tensión interna. Cada tarea que realizaba, desde ayudar en la pesca hasta colaborar en la construcción de refugios, le enseñaba algo nuevo sobre la dinámica de la isla. La cooperación, la planificación y la disciplina no eran restricciones, sino herramientas que fortalecían a la comunidad. Aprendió que obedecer no significaba debilidad, significaba respetar un orden que permitía la supervivencia y la prosperidad. Durante las primeras horas, también fue testigo de cómo las mujeres resolvían conflictos entre sí y cómo impartían justicia con sabiduría y firmeza. Sus métodos combinaban inteligencia, estrategia y firmeza emocional, cualidades que el pistolero reconoció como superiores a cualquier demostración de fuerza que él hubiera visto en su vida anterior. Comenzó a comprender que la autoridad femenina no se basaba en miedo, sino en respeto y capacidad de liderazgo. Al final del día, mientras se sentaba junto a la playa, el pistolero reflexionó sobre lo que había aprendido. Las reglas de la isla no solo limitaban su libertad individual, sino que también le ofrecían una oportunidad única, la de crecer, adaptarse y formar parte de algo más grande que él mismo. Por primera vez, comprendió que sobrevivir en la isla no dependería de disparos rápidos o intimidación, sino de su capacidad para observar, aprender y caminar junto a quienes gobernaban con justicia y sabiduría. Cuando el sol se ocultó completamente, la líder se acercó nuevamente y le dijo con firmeza: «Desde hoy, caminas con nosotras. Aprende nuestras reglas, respétalas y encontrarás un lugar aquí. Resiste o te marchas». El pistolero, por primera vez en mucho tiempo, aceptó la decisión de otro sin cuestionarla. Ese momento marcó el inicio de su transformación: dejar de depender solo de su fuerza y comenzar a comprender el valor de la cooperación, la obediencia inteligente y la confianza en quienes tenían la autoridad legítima. En la isla, nada sería igual, y él ya sabía que debía adaptarse o desaparecer. Los días siguientes a su llegada, el pistolero comprendió que adaptarse a la isla no sería sencillo. Las reglas impuestas por las líderes no eran meros formalismos, eran pruebas constantes de paciencia, disciplina y respeto hacia la comunidad. Por primera vez en su vida, no podía depender solo de su fuerza o de su habilidad con las armas. La isla le exigía algo diferente: control, observación y cooperación. Una mañana, la líder principal lo convocó junto con otros hombres de la isla para una serie de desafíos diseñados para medir su disposición a seguir las normas y trabajar en equipo. La prueba no estaba basada en fuerza física, sino en inteligencia, estrategia y empatía. La líder explicó que la isla había sobrevivido siglos porque sus habitantes sabían cómo actuar juntos y protegerse mutuamente. Cada desafío era un reflejo de esa filosofía: un hombre solitario y rebelde no sobreviviría aquí. El primer reto consistió en construir un pequeño refugio utilizando materiales naturales del entorno. Aunque el pistolero estaba acostumbrado a improvisar, esta tarea le exigía seguir instrucciones específicas y cooperar con otros, incluyendo mujeres que lo guiaban y corregían sus errores. Cada paso que daba debía cumplir con los criterios de eficiencia, seguridad y respeto al medio ambiente. Por primera vez, no podía imponer su propia visión, debía adaptarse a un plan colectivo. Al principio, la frustración lo dominó. Estaba acostumbrado a actuar según su instinto, no a recibir órdenes. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar la eficacia del método colectivo. Cada corrección y consejo que recibía no era un ataque a su orgullo, sino una enseñanza práctica que aumentaba sus posibilidades de éxito. Luego llegó el segundo desafío: una simulación de defensa de la isla contra intrusos. El pistolero debía coordinar sus movimientos con los demás, respetando señales y estrategias que no había inventado él. Esto lo obligó a confiar en las decisiones de los líderes y en la cooperación del grupo, algo completamente nuevo para alguien que siempre había confiado únicamente en sus propios instintos. Cada error podía comprometer no solo su desempeño, sino el resultado de todo el equipo. Por primera vez, comprendió que la supervivencia dependía de respetar la autoridad y de escuchar activamente a quienes tenían experiencia en ese entorno. El tercer desafío fue más personal: demostrar paciencia y autocontrol durante un ejercicio de resolución de conflictos. Se le presentó un escenario donde debía mediar entre dos grupos de mujeres con opiniones enfrentadas sobre cómo organizar la pesca del día. El pistolero, acostumbrado a imponer su voluntad en situaciones de tensión, tuvo que aprender a escuchar, negociar y mantener la calma.
Fue un ejercicio de humildad y autoconocimiento que le enseñó que la fuerza no siempre resuelve problemas. A veces, la sabiduría y la empatía son más poderosas. Al finalizar la jornada, exhausto física y mentalmente, el pistolero se sentó frente al mar y reflexionó sobre lo aprendido. La isla no solo ponía a prueba sus habilidades, sino también su carácter. Cada desafío era una oportunidad para transformarse, para cuestionar los hábitos que lo habían definido durante años y para entender que la verdadera fortaleza podía residir en la cooperación, la obediencia inteligente y la capacidad de adaptarse a un sistema superior a su individualismo. Esa noche, mientras observaba la luna reflejada en el agua, la líder se acercó y lo felicitó por su desempeño. No era un elogio fácil. Era una confirmación de que estaba empezando a comprender lo que significaba caminar con ellas, no en contra de ellas. En su corazón, el pistolero sintió un cambio. Algo que antes era orgullo obstinado comenzaba a transformarse en respeto y curiosidad por un mundo donde la fuerza no era la única autoridad. Por primera vez, comprendió que su supervivencia en la isla dependería de su capacidad para aceptar límites, aprender de otros y formar parte de algo más grande que él mismo. La prueba de obediencia no había terminado. En realidad, apenas comenzaba, pero su actitud había cambiado. Ya no veía las reglas como cadenas, sino como herramientas que podían salvarlo a él y a los que dependían de él. Tras superar su primera prueba de obediencia, el pistolero comenzó a comprender que la isla no era solo un lugar físico, sino un sistema completo de organización, tradición y poder femenino. Aún así, integrarse completamente en la comunidad no fue inmediato. Cada acción, cada decisión, debía alinearse con las reglas y expectativas de las mujeres que gobernaban. Lo que para él antes era libertad individual ahora debía ser reemplazado por colaboración, respeto y observación constante. Los primeros días fueron los más difíciles. Las mujeres de la isla lo asignaron a diversas tareas: recolectar alimentos, ayudar en la construcción y reparación de refugios, aprender técnicas de defensa y participar en rituales comunitarios que reforzaban la unidad del grupo. Al principio, el pistolero se movía con torpeza, incapaz de sincronizar sus acciones con las de los demás. Sus instintos de solitario chocaban constantemente con la necesidad de cooperación, y por momentos se sintió inútil, frustrado por la sensación de estar bajo vigilancia constante. Sin embargo, pronto comenzó a notar algo que lo sorprendió. Cada miembro de la comunidad, especialmente las mujeres líderes, operaba con eficiencia y propósito. Nada era arbitrario. Cada tarea, cada decisión y cada acción tenían un objetivo claro y contribuían a la supervivencia y prosperidad de todos. Lo que al principio parecía restrictivo, ahora empezaba a revelarse como un sistema extremadamente efectivo que equilibraba fuerza, inteligencia y empatía. El pistolero se dio cuenta de que la verdadera autoridad de la isla no residía en la imposición, sino en la capacidad de organizar, proteger y guiar con firmeza. Durante las jornadas de trabajo, comenzó a interactuar más con los habitantes, hombres y mujeres. Aprendió sus costumbres, escuchó sus historias y comprendió las razones por las que la isla estaba gobernada por mujeres. Descubrió que éstas no solo habían sobrevivido a innumerables amenazas externas, sino que habían construido un modelo social donde la cooperación y el respeto mutuo aseguraban la seguridad de todos. Cada gesto, desde la forma en que compartían recursos hasta cómo resolvían disputas, le enseñaba lecciones que ninguna batalla ni experiencia solitaria le había ofrecido. Un momento clave ocurrió durante una práctica de defensa. Una joven líder lo instruyó sobre cómo posicionarse, anticipar movimientos y reaccionar sin dominar ni imponer su fuerza. Al principio, resistió. Sus reflejos instintivos buscaban control y agresión. Pero al ver los resultados, comprendió que la coordinación y la paciencia eran mucho más efectivas que la impulsividad. Por primera vez, sintió respeto genuino por las habilidades estratégicas de las mujeres de la isla y por la forma en que ejercían su autoridad con inteligencia y previsión. Más allá de la estrategia y la cooperación, el pistolero también empezó a apreciar la dimensión emocional y cultural de la comunidad. Participó en ceremonias, escuchó relatos históricos y comprendió que la fuerza de la isla no era solo física, sino espiritual y simbólica. Cada acción colectiva reforzaba la identidad y la cohesión de la comunidad, y él comprendió que adaptarse significaba formar parte de algo más grande que su individualismo. Al final de la semana, el pistolero ya no era un intruso renuente. Aunque seguía siendo consciente de su independencia pasada, empezaba a valorar la sabiduría de la isla. La integración forzada se estaba convirtiendo en aprendizaje activo, y su respeto hacia las mujeres líderes crecía a medida que comprendía la complejidad y eficacia de su sistema. Cada día que caminaba junto a ellas, comprendía un poco más que su verdadera fuerza no residía únicamente en la pistola o en su instinto, sino en la capacidad de formar parte de un equipo capaz de proteger y sostener un legado que trascendía a cualquier individuo. Al caer la noche,
Mientras observaba a la comunidad reunida en torno al fuego compartiendo alimentos y risas, el pistolero comprendió que la isla lo estaba transformando. Lo que comenzó como obediencia forzada ahora se convertía en integración consciente, y por primera vez en su vida sentía que su lugar no estaba definido por la soledad, sino por su capacidad de caminar junto a quienes realmente gobernaban y protegían. Aunque el pistolero comenzaba a integrarse en la vida de la isla y a comprender la fuerza de la comunidad femenina, sus días no eran completamente tranquilos. Internamente, luchaba contra un conflicto que lo atormentaba desde siempre: su orgullo y su instinto de independencia, que habían definido toda su vida. Cada vez que una mujer le daba una instrucción, corregía su forma de actuar o le mostraba una mejor manera de abordar una tarea, algo dentro de él se resistía. Era un hombre acostumbrado a liderar su destino, a imponer su voluntad y a confiar únicamente en su juicio y habilidades. Los primeros momentos de esta lucha fueron sutiles. Mientras ayudaba a construir un nuevo refugio, por ejemplo, insistía en usar técnicas que le eran familiares, convencido de que su experiencia era suficiente. Pero pronto se dio cuenta de que sus métodos causaban retrasos y complicaciones. Cada corrección por parte de las líderes lo irritaba, aunque al mismo tiempo, no podía negar que sus instrucciones eran más efectivas. Esa combinación de frustración y reconocimiento despertaba un torbellino interno, orgullo herido, pero también curiosidad y admiración por la sabiduría de las mujeres de la isla. Además, comenzó a recordar su vida anterior, cuando confiaba únicamente en sí mismo y en su pistola para resolver cualquier problema. Cada recuerdo de sus victorias pasadas y su reputación como hombre temido se mezclaba con la sensación de impotencia que sentía en la isla. Allí, la intimidación y la violencia ya no tenían el mismo peso. Su experiencia era respetada, sí, pero solo si se combinaba con disciplina, cooperación y respeto a la autoridad femenina. Este choque entre su pasado y su presente lo obligaba a replantearse quién era realmente y qué significaba ser fuerte en un mundo donde la fuerza bruta ya no era suficiente. El conflicto se intensificó durante una sesión de entrenamiento estratégico. Se le pidió liderar un pequeño grupo en un ejercicio de defensa, pero bajo la supervisión y guía de una mujer líder. Aunque estaba acostumbrado a dar órdenes, esta vez debía acatar indicaciones y coordinarse estrictamente con las demás personas. Cada vez que intentaba imponer su criterio, era corregido con firmeza pero sin agresión. Por primera vez, comprendió que ceder control no era un signo de debilidad, sino de madurez y capacidad de aprendizaje. Sin embargo, aceptar esta lección implicaba reconocer que su antigua manera de vivir había sido limitada y egoísta, y eso golpeaba directamente su orgullo. En las noches, mientras reflexionaba frente al mar, se dio cuenta de que su transformación no sería inmediata. Había aprendido a cooperar y respetar, pero los hábitos del pasado seguían presentes, listos para surgir en momentos de estrés o conflicto. La tensión interna era un recordatorio constante de que el cambio verdadero requeriría tiempo, paciencia y voluntad. Sin embargo, también entendió algo esencial. La fuerza no se medía por el control sobre otros, sino por la capacidad de adaptarse, aprender y caminar junto a quienes eran más sabios o estratégicos. A pesar de su conflicto interno, pequeños logros le daban esperanza. Cuando la comunidad reconocía su esfuerzo, cuando una estrategia coordinada funcionaba gracias a su colaboración, su orgullo herido se transformaba en respeto y satisfacción genuina. Comenzaba a valorar que la verdadera fortaleza residía en integrarse, no en dominar, y que su papel en la isla podía ser significativo si aprendía a equilibrar su independencia con la disciplina y la cooperación que la comunidad requería. Al final de la semana, aunque todavía luchaba con su orgullo y la necesidad de control, el pistolero empezó a aceptar que la isla no solo le enseñaba a sobrevivir, sino a evolucionar. Cada desafío, cada corrección y cada interacción era un paso más en su transformación, de forastero solitario a miembro consciente de una comunidad que demostraba que el verdadero poder no residía en un arma, sino en la sabiduría, la cooperación y la fuerza colectiva. Tras semanas de integración y aprendizaje, el pistolero ya comenzaba a entender que su supervivencia y relevancia en la isla dependían de su capacidad para colaborar, respetar la autoridad y actuar con estrategia en lugar de impulsividad. Sin embargo, esta comprensión teórica pronto sería puesta a prueba de manera práctica. Una amenaza externa se acercaba a la isla. Un grupo de piratas que había escuchado rumores sobre la riqueza y la autosuficiencia del lugar decidieron atacar, buscando saquear recursos y tomar el control. El día que los piratas fueron avistados, la comunidad entró en alerta máxima. Las líderes inmediatamente comenzaron a organizar la defensa, asignando roles específicos a cada miembro según habilidades, experiencia y conocimiento del terreno. El pistolero fue llamado a coordinar un grupo de vigilancia y apoyo táctico, un papel que requería que aplicara todo lo que había aprendido sobre obediencia, cooperación y estrategia colectiva.
Ya no podía actuar de manera independiente. Cualquier error podía poner en riesgo a toda la comunidad. Durante el enfrentamiento, el pistolero se enfrentó a un conflicto interno. Su instinto le pedía lanzarse a la acción, resolver la amenaza solo con sus armas y reflejos, tal como habría hecho en su vida anterior. Pero al observar la estructura y coordinación que las líderes habían establecido, comprendió que actuar por su cuenta sería un error fatal. Respiró hondo, recordó las lecciones de las semanas anteriores y decidió confiar plenamente en las indicaciones del grupo y de la líder principal. Por primera vez, su instinto individual quedó subordinado a un objetivo colectivo. El enfrentamiento con los piratas fue intenso. El pistolero tuvo que moverse con precisión, usando sus habilidades no solo para disparar, sino para posicionarse estratégicamente, proteger a otros y anticipar movimientos enemigos siguiendo las órdenes de las líderes. Cada acción requería coordinación, comunicación y respeto por el plan establecido. En varias ocasiones, la diferencia entre seguir su impulso y seguir la estrategia podría haber sido fatal, pero su decisión de confiar en la comunidad le permitió tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Durante el conflicto, el pistolero también tuvo la oportunidad de demostrar su valor personal. Cuando un pequeño grupo de mujeres y hombres quedó atrapado en una zona vulnerable, él actuó rápidamente para crear una distracción y permitir su escape, combinando su instinto y experiencia con la estrategia colectiva. Este acto no fue un gesto de individualismo, sino de cooperación calculada. Protegió vidas y fortaleció la defensa general de la isla, demostrando que podía aplicar su fuerza de manera responsable y alineada con el liderazgo femenino. Al finalizar la confrontación, los piratas fueron derrotados y obligados a retirarse. La comunidad celebró la victoria, pero no como un triunfo de un solo hombre, fue un logro colectivo. Sin embargo, las líderes reconocieron la contribución del pistolero y, por primera vez, sus ojos brillaron con respeto genuino. Él, a su vez, sintió una satisfacción diferente a cualquier victoria solitaria que hubiera experimentado antes. Esta vez, su éxito no solo le dio seguridad a él, sino que protegió a toda la comunidad y validó su capacidad de ser un aliado confiable. Esa noche, mientras la isla recuperaba la calma, el pistolero se sentó junto a la playa y reflexionó sobre lo ocurrido. Comprendió que había dado un paso decisivo en su transformación, de solitario arrogante a protector consciente, capaz de equilibrar su fuerza y experiencia con el respeto hacia quienes lideraban y gobernaban la isla. Aprendió que la verdadera fortaleza no residía en dominar o imponer, sino en actuar con sabiduría, coordinación y empatía. Por primera vez, sentía que realmente caminaba junto a las mujeres de la isla, no solo siguiendo sus reglas, sino compartiendo su misión de proteger y sostener la comunidad. Su primer acto heroico no solo consolidó su posición, sino que también lo acercó emocional y espiritualmente a la isla, marcando un punto de inflexión en su vida y en su relación con el poder y la cooperación. Después de su primer acto heroico defendiendo la isla de los piratas, el pistolero comenzó a experimentar un cambio más profundo en su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. La victoria colectiva no solo consolidó su lugar entre los habitantes de la isla, sino que también le brindó una comprensión tangible del poder que no reside únicamente en la fuerza física, sino en la cooperación, la estrategia y la autoridad femenina. Por primera vez en su vida, no se sentía un forastero que imponía respeto con armas, se sentía parte de un equipo que confiaba en él y del cual él podía aprender. Las líderes de la isla comenzaron a involucrarlo en discusiones más estratégicas. Lo consultaban sobre decisiones relacionadas con vigilancia, logística y defensa, no porque estuvieran obligadas, sino porque reconocían que su experiencia externa podía aportar valor cuando se combinaba con el conocimiento colectivo y la sabiduría femenina. Esto representaba un momento clave. El pistolero ya no solo obedecía, estaba contribuyendo activamente, y su aporte era respetado y valorado. Sentir esta combinación de responsabilidad y aceptación empezó a llenar un vacío que años de soledad y autosuficiencia no habían logrado. Sin embargo, la confianza ganada no eliminó sus conflictos internos de inmediato. Había ocasiones en que su orgullo y sus antiguos hábitos de solitario amenazaban con emerger, especialmente cuando debía ceder la decisión final a las líderes en situaciones críticas. Cada vez que esto ocurría, recordaba la derrota de los piratas y comprendía que la obediencia consciente y estratégica no lo disminuía, al contrario, lo fortalecía. Empezó a internalizar que la verdadera autoridad no se ejerce imponiendo miedo, sino guiando con claridad, coherencia y empatía, y que el respeto mutuo era la base de la supervivencia en la isla. Durante la vida cotidiana, también comenzó a comprender la dimensión emocional del liderazgo femenino. Observaba cómo las mujeres manejaban conflictos internos de manera justa, cómo enseñaban a los más jóvenes y cómo equilibraban el bienestar individual con el colectivo.
Su primer acto heroico le había permitido ver el poder de la fuerza combinada, pero ahora veía la fuerza invisible que mantenía unida a la comunidad: la sabiduría, la comunicación efectiva y la empatía. Comprendió que su posición en la isla ya no dependía de su habilidad para sobrevivir solo, sino de su capacidad para integrarse plenamente y respetar esa autoridad silenciosa pero firme. Además, la interacción constante con las líderes y otros habitantes le permitió desarrollar confianza interpersonal. Por primera vez en muchos años, confiaba en otros no solo por necesidad, sino porque podía ver cómo sus decisiones y acciones estaban alineadas con un propósito mayor. Esta confianza transformó su perspectiva, dejó de ver a las mujeres únicamente como figuras de autoridad y comenzó a reconocerlas como mentoras, estrategas y protectoras del legado de la isla. Su respeto hacia ellas se volvió genuino, y ese respeto mutuo cimentó su integración y compromiso con la comunidad. Al reflexionar frente al mar durante las noches, el pistolero entendió que había pasado de ser un hombre aislado y desconfiado a un miembro activo de un sistema que valoraba la cooperación, el liderazgo inteligente y la estrategia colectiva. Su crecimiento no solo era práctico, sino también emocional y espiritual. Empezaba a internalizar la lección más importante de la isla: la verdadera fortaleza no se mide por la violencia o el control, sino por la capacidad de respetar, aprender y actuar con propósito junto a otros. Al final de esta etapa, el pistolero ya no era el hombre que había llegado solo a la isla. Había ganado confianza, respeto y comprensión del poder femenino que gobernaba el lugar. Caminaba junto a las líderes, no solo cumpliendo reglas, sino participando activamente en el fortalecimiento y protección de la comunidad, entendiendo que su lugar allí dependía de su capacidad de colaborar, adaptarse y respetar la autoridad que lo rodeaba. Su transformación, aunque aún incompleta, estaba bien encaminada. De solitario arrogante a aliado consciente, preparado para enfrentar los próximos desafíos que pondrían a prueba todo lo aprendido. A medida que el pistolero se integraba más en la comunidad, empezó a darse cuenta de que la isla no solo era un lugar de orden y cooperación, sino también un territorio lleno de historias, secretos y tradiciones profundamente arraigadas. Sus días de rutina y cooperación ahora se mezclaban con la curiosidad por comprender el pasado que había llevado a la isla a convertirse en un enclave gobernado por mujeres, y cómo los desafíos del exterior habían moldeado sus leyes y costumbres. Una tarde, mientras ayudaba a preparar alimentos junto a un grupo de mujeres, escuchó fragmentos de historias sobre antiguos conflictos con piratas y colonos, traiciones de hombres que no respetaron las reglas y la resiliencia de sus antecesoras que construyeron la isla sobre principios de justicia, estrategia y fuerza femenina. Cada relato despertaba en él una mezcla de respeto y admiración, pero también un ligero temor. La historia de la isla estaba llena de pruebas que habían puesto en peligro la vida de los habitantes, y él ahora formaba parte de ese legado. Al mismo tiempo, el pasado del pistolero comenzó a emerger de manera inesperada. Durante una de las patrullas, una visitante reconoció su rostro y lo confrontó sobre antiguos conflictos y enemigos que había dejado atrás. La noticia de su llegada a la isla empezó a generar tensiones. Algunos de sus antiguos rivales y personas que deseaban su caída comenzaron a buscarlo, amenazando la paz y estabilidad que había encontrado. Por primera vez, el pistolero debía enfrentar no solo su integración, sino también las consecuencias de su historia pasada, que amenazaba con alcanzar la isla. Esta revelación puso a prueba todo lo que había aprendido sobre cooperación y respeto hacia la comunidad. La líder principal convocó a todos y, con calma, explicó que enfrentar el pasado del pistolero sería también una prueba de unidad y estrategia. La isla debía protegerse sin perder su identidad ni sus valores, y el pistolero debía confiar plenamente en sus enseñanzas y la planificación de las líderes. Era un recordatorio de que su nueva vida no significaba ignorar su pasado, sino aprender a manejarlo de manera inteligente, sin recurrir a viejos hábitos destructivos. Durante los días siguientes, el pistolero trabajó con las líderes para reforzar la defensa de la isla y planear contingencias. Esta colaboración le permitió descubrir un nuevo nivel de respeto por la inteligencia y la anticipación estratégica de las mujeres. Ya no se trataba solo de obedecer reglas o cooperar en tareas diarias, debía aplicar su experiencia, juicio y habilidad con las armas de manera que complementara los planes colectivos. Su pasado se convirtió en una herramienta. Su conocimiento del mundo exterior y de posibles amenazas era valioso, pero solo si lo integraba al sistema de la isla, respetando la autoridad de las líderes. Además, el pistolero empezó a comprender que la isla también tenía secretos que él debía aprender a respetar. Ciertas tradiciones, rituales y decisiones estratégicas eran confidenciales y esenciales para la cohesión y seguridad del grupo. Intentar imponerse o desobedecer sería fatal, pero observar, preguntar con respeto y aprender le permitía crecer y afianzar su posición como aliado confiable.
Este equilibrio entre su historia personal y los secretos de la isla marcó un nuevo nivel de madurez. Debía ser parte de la comunidad sin olvidar quién era, pero transformando su pasado en un recurso, no en una carga. Por primera vez, el pistolero entendió que el verdadero poder de la isla residía no solo en la fuerza física, sino en la sabiduría de sus habitantes, la planificación estratégica y la capacidad de convertir la historia, propia y colectiva, en enseñanza y protección. Esta revelación no solo fortaleció su compromiso con la comunidad, sino que también marcó un cambio profundo en su carácter. Aprender a enfrentar los fantasmas del pasado mientras caminaba con respeto y cooperación hacia un futuro compartido. Al final de la semana, mientras observaba la puesta de sol sobre el mar, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Los secretos del pasado y de la isla no eran amenazas, sino pruebas que lo moldeaban, enseñándole que la verdadera fuerza se construye sobre confianza, estrategia y respeto mutuo, y que su lugar en la isla dependería de cómo integrara su historia personal con las lecciones del presente. Después de semanas de integración, aprendizaje y enfrentamiento con su propio pasado, el pistolero llegó a un punto crucial, el mayor desafío de su nueva vida en la isla. Una tormenta inesperada azotó la costa, causando daños importantes en los refugios, los cultivos y las defensas naturales. Al mismo tiempo, un grupo externo, antiguos enemigos del pistolero y oportunistas que habían oído hablar de la isla, se acercaba con la intención de saquear y destruir. La comunidad se encontraba en un momento crítico donde cada acción, cada decisión y cada colaboración serían vitales para la supervivencia de todos. A diferencia de enfrentamientos anteriores, esta vez no podía depender únicamente de su habilidad con las armas ni de su instinto individual. El desafío combinaba múltiples factores: estrategia, liderazgo, trabajo en equipo y, sobre todo, la capacidad de adaptarse rápidamente a una situación cambiante. Su papel era actuar como coordinador de un equipo mixto, integrando hombres y mujeres y asegurándose de que las defensas, los recursos y las rutas de evacuación estuvieran organizadas de manera efectiva. Cada error podía costar vidas, y cada acierto reforzaría la confianza de la comunidad en él y en la autoridad de las líderes. Desde el primer momento, el pistolero aplicó todo lo que había aprendido: obediencia consciente, respeto por la estrategia de las líderes, cooperación y comunicación clara con cada miembro del equipo. No intentó imponer su criterio por encima de las decisiones colectivas, sino que usó su experiencia previa como un recurso complementario. Por ejemplo, al identificar puntos vulnerables en los perímetros de defensa, ofreció soluciones basadas en su conocimiento de combate y movimientos tácticos, pero siempre bajo la supervisión y aprobación de las líderes. Esta vez, la fuerza no era su herramienta principal, la inteligencia y la colaboración lo eran. Mientras la tormenta azotaba la isla y los enemigos se aproximaban, surgieron situaciones críticas: zonas inundadas, árboles caídos bloqueando caminos, y miembros del grupo atrapados en terrenos peligrosos. Aquí fue donde el pistolero mostró su verdadero crecimiento. Recordando sus enseñanzas sobre empatía, estrategia y paciencia, coordinó rescates, redistribuyó recursos y reorganizó equipos sin actuar impulsivamente ni tomar riesgos innecesarios. Su liderazgo se había transformado. Ya no era un hombre que imponía miedo o fuerza, sino un aliado confiable que podía pensar rápidamente, adaptarse a la situación y proteger a los demás. El enfrentamiento con los enemigos fue igualmente revelador. En lugar de lanzarse a disparar sin coordinación, esperó los momentos indicados, siguiendo las señales del plan estratégico. Gracias a su precisión, observación y capacidad de actuar en conjunto, logró neutralizar amenazas de manera efectiva, permitiendo que la comunidad protegiera tanto sus vidas como sus recursos. Cada acción demostraba que había internalizado completamente las lecciones de la isla. La fuerza individual sin estrategia y respeto por la comunidad no tiene valor. Al final del desafío, la tormenta cedió y los enemigos se retiraron, derrotados por la combinación de planificación, disciplina y cooperación. La isla estaba a salvo, y el pistolero había demostrado no solo su valor físico, sino también su evolución emocional y estratégica. Por primera vez, no era un simple sobreviviente ni un forastero. Se había convertido en un miembro vital de la comunidad, alguien en quien las líderes y los habitantes confiaban plenamente. Esa noche, mientras observaba el cielo estrellado, el pistolero reflexionó sobre lo ocurrido. Cada prueba, cada corrección y cada desafío había servido para transformarlo. Su orgullo ya no era un obstáculo, sino un impulso equilibrado por respeto y colaboración. Su pasado, antes una carga, se había convertido en experiencia valiosa. Y su lugar en la isla ya no dependía de su habilidad individual, sino de su capacidad para integrarse plenamente, proteger a otros y actuar con sabiduría. El desafío supremo no solo consolidó su transformación, también reforzó la lección más importante que la isla le había enseñado:
La verdadera fuerza reside en la cooperación, el respeto por la autoridad legítima y la inteligencia aplicada, y no en el dominio o la violencia individual. El pistolero había aprendido, finalmente, a caminar junto a las mujeres de la isla como un aliado consciente y confiable, listo para cualquier desafío futuro. Tras semanas de integración, desafíos, enfrentamientos y lecciones aprendidas, el pistolero finalmente llegó al momento culminante de su viaje, la completa aceptación de su nueva identidad y su lugar dentro de la comunidad de la isla. Lo que comenzó como una llegada forzada y un choque de voluntades se había transformado en un proceso de autodescubrimiento, respeto mutuo y cooperación estratégica. La experiencia lo había cambiado de un hombre solitario, orgulloso y habituado a depender únicamente de su fuerza, a un aliado consciente, confiable y plenamente integrado en la estructura de la isla. El día comenzó con una reunión general en la plaza central, donde todas las líderes y habitantes se reunieron para evaluar la situación de la isla tras los últimos conflictos y desafíos. El pistolero, ahora considerado un miembro valioso, participó activamente en la planificación y toma de decisiones. Observando la interacción entre las líderes y los demás habitantes, comprendió profundamente la magnitud del poder femenino que gobernaba el lugar. Un liderazgo basado en la sabiduría, la estrategia y el cuidado de la comunidad, y no en la imposición de fuerza o miedo. Su respeto y admiración por ella se habían convertido en genuinos y naturales, y no en una obediencia forzada. Ese mismo día, recibió un reconocimiento especial de la líder principal. Aunque la comunidad nunca otorgaba premios individuales como medida de jerarquía, se le permitió encabezar una pequeña expedición para reforzar las defensas del extremo norte de la isla, un área vulnerable a futuras incursiones. Este acto simbolizaba algo más que confianza en sus habilidades. Representaba la validación de su transformación, de su capacidad para actuar no por orgullo personal, sino en beneficio de todos. Por primera vez, entendió que liderazgo y poder verdadero no significaban control ni dominio, sino responsabilidad, respeto y coordinación. Durante la expedición, el pistolero actuó con total equilibrio entre instinto y estrategia. Cada decisión que tomó fue cuidadosamente sopesada, consultando a las líderes y colaborando con otros habitantes. Salvó momentos críticos gracias a su experiencia previa en combate y su comprensión recién adquirida de la dinámica de la isla, demostrando que su integración no era superficial. Había aprendido a aplicar sus habilidades de manera constructiva, alineada con los valores y objetivos de la comunidad. Más tarde, mientras la expedición regresaba, se encontró reflexionando sobre su viaje. Recordó sus días iniciales de arrogancia y rechazo, la frustración de obedecer reglas y su lucha interna con el orgullo. Ahora veía esos momentos como necesarios, como escalones que lo habían llevado a convertirse en alguien capaz de equilibrar fuerza, juicio y cooperación. Su transformación no era solo práctica o física, sino también emocional y espiritual. Había aprendido a valorar la comunidad sobre la autosuficiencia, la estrategia sobre la impulsividad y el respeto sobre la imposición. La noche concluyó con una ceremonia simbólica en la que la comunidad celebraba su supervivencia, su unidad y su futuro compartido. El pistolero, de pie junto a las líderes y otros miembros, ya no era un intruso ni un forastero. Era parte de la isla, con un papel definido y respetado. Había comprendido plenamente que su lugar no dependía de la fuerza que podía imponer, sino de su capacidad para caminar junto a otros, aprender de ellos y contribuir al bienestar colectivo. En ese momento, el pistolero entendió que la verdadera transformación no residía únicamente en el cambio de hábitos o en la obediencia, sino en la internalización de valores que fortalecían tanto a la comunidad como a él mismo. Su viaje había comenzado con la llegada a una isla dominada por mujeres y la necesidad de adaptarse. Había continuado con pruebas, conflictos internos y desafíos externos, y ahora culminaba con la aceptación plena de su nueva identidad y el entendimiento de un poder basado en la sabiduría, la cooperación y la estrategia colectiva. Mientras observaba el horizonte y el reflejo de la luna sobre el mar, sintió una paz y satisfacción que nunca había experimentado. Había dejado atrás al hombre solitario, orgulloso y desconfiado, y había abrazado un rol nuevo, enriquecedor y significativo. La isla no solo había cambiado su vida, sino que lo había enseñado a caminar con respeto, fortaleza y propósito junto a quienes verdaderamente gobernaban, consolidando un legado de transformación, cooperación y crecimiento personal que permanecería mucho más allá de cualquier desafío futuro.